Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos al término ya de un año para comenzar un nuevo tiempo en el camino del Señor. Y aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos hablando de todo lo que acontece en Jesucristo a través de los tiempos. Los tiempos son importantes y estamos viviendo, de acuerdo a la Escritura, los mejores tiempos para el creyente en Cristo Jesús. Por eso, al término de un año, tenemos que darle gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos en el año. No es lo mismo vivir en el mundo o apartados de Dios que vivir en la cobertura de Dios. En la cobertura de Dios siempre hay protección, hay cielos abiertos y el gozo de Dios se manifiesta. En cambio, fuera de esa cobertura hay problemas en el mundo. Hay violencia, hay inseguridades y todo lo que estamos conociendo al tiempo de hoy. Todo esto es conforme a la profecía en la medida que avanzan los años, que avanza el tiempo. Al regreso de Cristo, la maldad del hombre se incrementará, pero también la presencia de Dios se incrementará en la vida del creyente. Por eso tenemos que ir a Jesucristo, al conocimiento de Cristo, para entender cómo vivir aquí en la tierra a pesar de tantos problemas. Estamos terminando este año y pronto empezaremos un nuevo año, y por eso cada término del año estamos celebrando fiestas. Dios es Dios de fiestas. Dios comienza el año con fiesta y termina el año con fiestas. La Biblia dice que 3 veces en el año había que celebrarle fiesta a Dios. Las fiestas de primavera y las fiestas de otoño son las últimas fiestas del año. Nosotros en el calendario que tenemos es el calendario que comienza prácticamente en el invierno, después del otoño el invierno, pero Dios termina en otoño y comienza en otoño. Así que el tiempo de Dios en el calendario de Dios ya comenzó y nosotros vamos a comenzar todavía en nuestro calendario. Pero independientemente del calendario que se tenga en un país, Dios está atento a toda persona, a toda nación que crea en su Hijo Jesucristo. Por eso hoy hablaremos de Jesucristo. Solamente en Jesucristo podemos nosotros vivir aquí en la tierra a pesar de tantos problemas. La fiesta de último tiempo o de la última temporada, la Biblia le llama la fiesta de tabernáculos. Es una fiesta de mucha alegría, es una fiesta donde está la cosecha de por medio, es una fiesta donde hay una buena economía de Dios para la familia. Y nosotros aquí en La Voz de la Alianza estamos siempre haciendo fiesta, y en la Red Apostólica Maranata ya es tradición que haya una fiesta de milagros de fin de año. Este año celebraremos esta fiesta en esta semana precisamente, viernes, sábado y domingo. Hemos invitado a la profeta de Dios, Luz Israel, una mujer que se mueve en lo sobrenatural, porque hablar de milagros es hablar de lo sobrenatural. La iglesia fue creada para caminar en lo sobrenatural. Un milagro es un hecho extraordinario que sorprende a la mente humana. No hay un razonamiento humano que pueda entender lo que es un milagro. Y cuando estamos bajo la presencia del Espíritu Santo, hombres y mujeres, pueden suceder los milagros que honran a Dios. Los milagros vienen de Dios para honrar a Dios mismo, y por eso tenemos que saber de los milagros. Todo cristiano ha nacido de nuevo porque hubo un milagro en su vida. Todos hemos entrado al milagro del nuevo nacimiento. Es el primer milagro que todos hemos recibido. Pero hay diversos milagros que sorprenden el entendimiento de la persona, y todo milagro tiene que ver con la fe,
para que las personas incrédulas empiecen a creer. Solamente a través de los milagros muchas personas creerán que hay un Dios que nos ama, un Dios que quiere ayudarnos, y para eso vino Jesucristo, a hacer milagros para reconciliarnos con Dios. Así que a través de Jesucristo hay milagros, y hoy la iglesia, a través de hombres y mujeres, siguen haciendo milagros. Así que hoy hablaremos de los milagros de Jesús, la vida de Jesús, porque toda su vida del Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su resurrección y ascensión al cielo, fue una vida de milagros. Así que hoy hablaremos de los milagros del Señor Jesucristo. Estamos viendo imágenes de milagros que suceden con la profeta Luz Israel. Hay señales propias en su cuerpo que hablan de cosas extraordinarias que nadie puede entender. Por ejemplo, que en su mano salga sangre. De pronto empieza a brotar sangre en sus manos. Y no solamente sangre, brota aceite. El aceite para la unción. Y no solamente sangre y aceite, hasta polvo de oro. Por eso, aquellas personas que no conocen de milagros quedan sorprendidas, porque de pronto sucede algo extraordinario para que las personas crean. Es el propósito de los milagros. No es hacer un show. El propósito es darle la gloria a Jesucristo para que todos salgan a la salvación o vengan a la salvación en Cristo Jesús. Es el propósito de los milagros. Así que año con año estamos terminando con un festival de milagros de fin de año, y así lo haremos ahora viernes, sábado y domingo. Están invitados. Así que el tema de hoy por eso es hablar de los milagros del Señor Jesús. Bienvenidos a La Voz de la Alianza. Así es, y no hay que olvidar que el Señor Jesucristo hoy también sigue haciendo milagros. Así es. Así es. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, hijas de Dios, somos un recurso en las manos de Dios para hacer milagros. Sí, se cree que Jesús hizo unos 39 milagros registrados en los 4 evangelios. De los 39 milagros, 7 fueron en días de reposo, y como unos 12 o 13 fueron en Capernaum. Así que ciertamente fue en Capernaum donde más hizo milagros, 1 de cada 3 se podría decir. Y Jesús entró su ministerio en 3 ciudades. Claro que su ciudad donde estuvo su ministerio fue en Capernaum. También estaba Corazín y Betsaida. Y entre los 3 hizo un triángulo, que eran 3 pueblos o 3 ciudades que estaban en el mar de Galilea. Así que se trasladaba entre esas 3 ciudades, y ahí es donde hizo los mayores milagros. Así que por eso Jesucristo, Él siguió 3 años y medio en su ministerio, fue lo que Él dedicó, y la mayor parte fue allí mismo en Capernaum, que tiene el nombre del profeta Nahum. Por eso Capernaum significa la ciudad o el pueblo de Nahum. Sí, Jesucristo vino del cielo al planeta Tierra, entró de manera extraordinaria. Fue un milagro el nacimiento de Cristo, la encarnación de Dios. A través del Espíritu Santo fue la concepción en el vientre de María, el Hijo de Dios. Así que fue algo extraordinario. No fue tocada por varón alguno, sino el Espíritu Santo vino sobre una virgen y concibió esta virgen del Espíritu Santo de Dios. Los milagros siguen sucediendo. Jesucristo vino a la tierra y se manifestó como un ser humano para darnos ejemplo a todos los seres humanos cómo caminar en el planeta Tierra a pesar que el diablo está en la tierra. Jesucristo fue el maestro que empezó a enseñar de las verdades de Dios.
Vino del cielo para enseñar de Dios el Padre. Y Jesucristo se movió por el Espíritu Santo para hacer milagros. Por eso, antes de irse de nuevo al cielo, antes de que Jesucristo se sentara en el trono a la diestra de Dios el Padre, le dijo a la iglesia que se formaba en ese tiempo de su resurrección: ustedes no pueden salir a predicar hasta que reciban al Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, porque es el poder para hacer milagros. Tal como Jesucristo hizo milagros, ahora todo cristiano, hombre o mujer, puede hacer milagros. Así que el ejemplo es Jesucristo. Jesucristo a temprana hora, antes que saliera el sol, oraba al Padre. El Padre le daba la agenda del día. Y conforme a la agenda del día, Jesucristo salía a recorrer ciudades, pueblos, para atender las necesidades de la gente. Por eso Jesucristo sanaba, liberaba, restauraba. Jesucristo hacía milagros y su fama creció y empezó a conocerse como el que hacía los milagros, el que sanaba a los enfermos, y las multitudes seguían a Jesús. Pero Jesucristo dijo: todo esto que yo estoy haciendo es obra de mi Padre. Todo esto ha sido por mandato de mi Padre. Las palabras que yo hablo son las palabras de mi Padre. Lo que yo hago es por obra de mi Padre, esto es a través del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: yo no hago nada si no es la voluntad de mi Padre. Por eso el Padre se agradaba en el Hijo. Ahora la iglesia cristiana, todos los que somos cristianos, somos enviados por Cristo. Es la gran comisión. Por eso somos cristianos, somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Tenemos que reportarle a Cristo el trabajo. Hemos sido comisionados para trabajar en la tierra y tenemos que darle un reporte a nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene a recompensar en su segunda venida, esto es en el rapto, ¿no? Así es. Va a trasladarnos al cielo, a la recompensa en el tribunal de Cristo. Así que todo esto es enseñanza en la Biblia. Jesucristo se manifestó en la tierra como un ser humano, pero Él caminó desde los 30 años de edad bajo el poder del Espíritu Santo, haciendo milagros, viviendo en Capernaum, donde fueron los mayores milagros hechos por Jesucristo alrededor del mar de Galilea. Pero debemos entender que el milagro tiene que ver con lo sobrenatural. Hablar de lo sobrenatural es hablar de lo espiritual. Y en el mundo de lo espiritual hay dos reinos que se mueven en lo espiritual: el reino de Dios y el reino del diablo. Por eso Jesucristo vino a manifestarse en esta tierra para dar conocimiento del reino de Dios, para confrontar el reino del diablo. En el reino del diablo están todos los males del hombre. Están todas las maldades que el hombre hace, los asesinatos, los robos, los secuestros, están los adulterios, las fornicaciones, están todas las obras de maldad en el ser humano. Todo ello tiene que ver con el reino de las tinieblas. Y hay mucha práctica de la brujería, de la hechicería, de la santería, del espiritismo, del satanismo. Todo esto tiene que ver con el reino de las tinieblas. Entonces las personas antes de Cristo estaban viviendo en esclavitud del enemigo, y por eso el diablo usaba la enfermedad para traer miedo y temor. La enfermedad era el instrumento de Satanás para traer el miedo a la muerte. El poder del diablo era el poder de la hechicería, el poder de control y dominio en la mente del ser humano para que entraran en el miedo a morir. Entonces tenía el diablo el imperio de la muerte.
Todo esto está en la enseñanza de la Biblia. A esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo, a destruir todo lo que el diablo había construido. Por eso Jesucristo echaba fuera demonios, reprendía demonios y sanaba a los enfermos. Y Jesucristo dijo a la iglesia antes de ir al cielo: a como me envió el Padre, así yo les envío. Por eso tenemos que saber quiénes somos en Cristo, los que hoy caminamos como cristianos en la tierra, y debemos saber nuestra identidad, saber lo que tenemos que hacer. Por eso el ejemplo es Jesucristo, y Jesucristo se manifestó bajo el poder del Espíritu Santo haciendo los milagros. Hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y se registraron muchos milagros en los evangelios. Pero ¿qué dice, por ejemplo, el Evangelio según San Juan con respecto a los milagros que están escritos, que están registrados en la Biblia? Vamos a leer lo que la misma Biblia nos enseña. Es el mismo Señor Jesucristo también que se revela allí. Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí la Biblia es muy clara. Los milagros que están escritos en los evangelios son para que las personas que están apartadas de Dios, que caminan en incredulidad, dejen su incredulidad y empiecen a creer en el Dios que nos ama. A esto vino Jesucristo, a manifestar el amor de Dios. Por eso Jesucristo liberaba al cautivo, sanaba al enfermo, y los 4 evangelistas escribieron lo que vieron y oyeron. Eran testigos de Jesucristo, de los milagros que ellos experimentaron al caminar con Jesucristo. Entonces lo registraron, pero la Biblia dice que no todos están registrados aquí. Es lo que dice la Biblia. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos la vida eterna. No podemos tener la vida eterna en la tierra si no recibimos a Jesucristo. A esto vino Jesucristo, pero por la incredulidad muchas personas no se acercan a Cristo. Entonces tiene que haber algo extraordinario en sus vidas, algo sorprendente, algo como un milagro, para que de pronto reaccionen y digan: oh, esto es algo de Dios. Dios se mueve en lo sobrenatural. Y no quede allí lo que dicen las Escrituras con respecto a lo que está escrito. Por ejemplo, en Juan capítulo 21, versículo 25, así termina este Evangelio de Juan, hablando de los libros. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, no podemos nosotros, en nuestra imaginación, que es limitada, en nuestra mente finita, saber todos los milagros que Jesucristo hizo en la tierra, y cuántos libros se pudieron escribir. Dice la Biblia que no hay una colección de libros, no hay una biblioteca tan grande que registre
los milagros. Ni aún del en el Señor mundo Jesucristo. cabrían los Ni en libros aún en el que mundo. se habrían de escribir de Ahí estas está. obras que él hizo. Hago énfasis en ello porque un servidor fue impactado precisamente por los milagros hechos por el Señor Jesucristo a través de un predicador, de un evangelista. Cuando el Señor me tocó a mí de manera personal por medio de una alabanza o una canción. Una alabanza tocó mi corazón, pero no era cualquier persona el que cantaba, era un ungido de Dios. Y la unción del Espíritu Santo tocó mi corazón a través de la música, De la alabanza. de Dios. la alabanza. Entonces yo acudí al llamado de salvación, ¿te acuerdas? Sí. Porque acudimos juntos, Sí. pasamos juntos al llamado. Y entonces me dijo el predicador, después de que había recibido a Jesucristo como Salvador y Señor, me dijo, todavía no has conocido al Cristo de los milagros y los vas a conocer. Y empezó él a ministrar. Y en la ese alabanza momento es muy a linda. través de la alabanza. Sí. ¿Y cuántos milagros vimos? ¿Cómo no creer en Dios? Así Así es. es la alabanza. Entonces, ¿cómo no creer en Dios? Estábamos viendo cosas sorprendentes. Yo no creía en milagros y empecé a ver cómo Milagros. empezaron a suceder los milagros. Fue cuando conocí los pies planos que tomaban curvatura, como una persona con una hernia grande de pronto fue Se reducía. reduciéndose Hasta que esa se hernia quitó. y se quitó. Vi cómo una columna vertebral se enderezó, vi cómo dientes fueron Sí. empastados con oro, con Sí. plata, las muelas, ¿te acuerdas? Una lluvia finita de Sí. polvo de oro, polvo de oro. algo sorprendente. Así que esto es extraordinario, es un milagro para que todos los que no estemos creyendo empecemos a creer. Y así empezó mi vida de creyente. Yo no creía en milagros, yo creía que solamente en el mundo de las tinieblas habían milagros. O en el tiempo de Jesús, nada más. Porque yo crecí en un ambiente de superstición, que cuando había enfermedad en casa había que llamar a una persona para que a través de un brebaje, de una pócima Una o tallada. de un ritual, de una tallada, entonces se quitaba que el mal del ojo, que la alta fiebre, que le pasaban el huevo a la persona enferma con mucha fiebre y de pronto el huevo... Y toda esa o sea, brujería, toda esa todo brujería. pero creíamos que eso era bueno. No, no es de Dios eso. Entonces era lo que yo conocía en lo personal de los milagros. La Biblia dice, está en la Biblia, que hay falsos milagros. Hay milagros que no son de Dios y hay milagros que sí son de Dios. Cuando uno empieza a estudiar de la Biblia, sabemos que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por eso tenemos que enseñar acerca del reino de Dios. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Rey del Reino, vino al planeta Tierra a enseñar cómo movernos aquí en la Tierra, a pesar que hayan espíritus inmundos que Sí. perturban la paz en esta tierra. Por eso la Biblia dice que llegará el momento en que haremos cosas mayores. Eso está registrado allí. Lo podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Allí Jesucristo empezó a hablar del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, tengo que regresar a la casa de mi Padre, voy a preparar un lugar para regresar por ustedes los creyentes. Cristo viene por los que han creído en Él. Los milagros son para que creamos. Todo creyente va a ser bendecido por Jesucristo en su regreso. Cristo dijo, voy a regresar. Todo ello está en el capítulo 14. Allí Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, y nadie va puede al venir al Padre Padre si a no es a través de él. través de mí. Pero aquí dijo algo sorprendente. Versículo 12, 13 y 14.
12, 13 y 14. ¿Lees? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí están las palabras del Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Porque Cristo estará a la diestra de Dios el Padre. Está el Padre, está el Hijo, a favor de la vida cristiana aquí en la tierra. Así que estamos pronto a ver cosas sorprendentes. La Biblia dice que cuando comenzó la iglesia, por ejemplo, la sombra, solamente la sombra de Pedro, del apóstol Pedro, sanaba a los enfermos. Sí. El apóstol Pedro caminaba y la proyección del sol proyectaba la sombra y los enfermos que eran tocados por la sombra sanaba. Tremendo, ¿eh? Cosas tremendas, sorprendentes. Estamos viviendo en el siglo XXI y tenemos que sorprendernos o estar en un punto de sorpresa ante las cosas de Dios. Por eso hemos invitado a nuestra celebración a la profeta Luz Israel, porque como Dios la ha usado de manera especial para bendecir a toda persona que está creyendo en Jesucristo. Ella es una sierva de Dios. Últimamente ha estado viajando por Europa y entonces ha tomado un tiempo para estar con nosotros. Los milagros son para hoy. Los milagros son para el tiempo que camine la iglesia, porque la iglesia es la extensión de Cristo. Cristo comenzó los milagros, la iglesia cristiana es el cuerpo de Cristo y los milagros continúan todavía. Solamente tenemos que creer y actuar. Por eso aquí en La Voz de la Alianza hemos enseñado mucho de la oración de guerra espiritual. Todo lo que pidamos al Padre creyendo, Él lo hará. Y tenemos el ejemplo, estamos ya terminando este año y durante este año habían pronósticos muy críticos, fuertes con respecto a la temporada de huracanes que comenzaba en el mes de junio para el Atlántico. Muchos huracanes estaban pronosticados para nuestras tierras y empezamos a orar, empezamos a ayunar, empezamos a hacer guerra contra la guerra del enemigo. Y hemos visto el resultado. Nuestra tierra, nuestra ciudad fue libre de los huracanes. Fue libre. Dios es bueno, donde hay oración, hay intervención de Dios. Así que hay que orar, hay que orar, hay que orar, sobre todo en estos tiempos. Jesucristo... Orar y decretar la palabra. Así es, decretando la palabra. Hay que creer en la palabra y decretarla, esto es, hablándola con nuestras bocas, hacia la circunstancia. Los demonios obedecen la palabra hablada, la palabra de Dios que hablamos. Vamos a leer cómo Jesucristo un día fue a Nazaret, en la ciudad de Nazaret. Jesucristo creció en Nazaret como hijo de familia, vivió hasta los 30 años en Nazaret y Jesucristo tomó el oficio de su padre adoptivo, José. José tenía como oficio ser carpintero, era el carpintero de Nazaret, pero cuando ya no está José, la Biblia no explica en qué momento falleció José, pero el mayor de los hijos, en este caso Jesús, tomaba el lugar del Padre. Y Jesús empezó a ser carpintero como su padre adoptivo. Por eso a Jesús se le conoció como el carpintero de Nazaret. Jesús el carpintero. Fue un oficio en lo secular. Jesús tuvo que trabajar para mantener a su familia, alimentar a su madre, alimentar a sus hijos. El que no trabaja
no podrá comer. Son enseñanzas bíblicas. En 2 de Tesalonicenses, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, hay que estar en el orden de Dios, y el orden de Dios es trabajar. Dios es el creador del trabajo para que tengamos para comer, y el que trabaja comerá. Así que Jesucristo trabajó en lo secular hasta los 30 años de edad. Pero dice la Biblia que a los 30 años de edad fue a Juan el Bautista que estaba bautizando en el río Jordán. Entonces era el tiempo asignado por Dios para empezar el ministerio terrenal aquí en la tierra y servirle a Dios el Padre. 30 años de edad, está en el Evangelio de Lucas. Cristo comenzó a los 30 años de edad. Quiere decir que a los 30 años de edad, Cristo salió de Nazaret y se fue a radicar a otra ciudad, Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, donde se desempeñaría como el hacedor de los milagros, recorriendo todos estos pueblos alrededor del mar de Galilea, recorriendo estas 3 ciudades, Corazín, sí, Betsaida y Capernaum, 3 ciudades importantes allí, haciendo milagros. Pero la Biblia dice que ya él, siendo ungido por Dios, Dios lo había ungido desde el río Jordán. Cuando fue bautizado, vino el poder del Espíritu Santo sobre Jesús. Podremos leer Hechos capítulo 10, versículo 38, porque allí habla de la unción. Es la unción que todo cristiano debe tener. Y el que unge es Cristo Jesús, hoy en día a todo cristiano. Jesucristo dijo, no pueden predicar de mí hasta que reciban el poder que viene de lo alto. Es la promesa de Dios el Padre. Es el bautismo que hace Jesucristo, el bautismo con el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas, porque las otras lenguas tienen que ver con el lenguaje de la oración en el Espíritu para comunicarnos de la tierra al cielo de una manera inmediata. Atravesamos todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Por eso es el lenguaje de guerra espiritual. Jesucristo nos bautiza y nos llama para confrontar espíritus en la tierra, de enfermedades, de violencia, espíritus que están perturbando la mente del ser humano. Así que Jesucristo fue ungido en el río Jordán, la Biblia dice a los 30 años, y en Hechos 10:38 allí dice cómo Dios fue el que ungió a su Hijo Jesús. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios el Padre estaba con Jesús. ¿De qué manera? Por el Espíritu Santo. Sí. La unción es la presencia misma de Dios. Sí. Dios es Espíritu. Cuando un cristiano recibe el bautismo en el Espíritu Santo, estamos en comunión con Dios. Estamos en comunión con el cielo, sí, por el Espíritu Santo. Por eso podemos orar de la tierra al cielo en cualquier lugar, en cualquier momento, gracias al Espíritu Santo. Entonces Jesucristo comenzó su ministerio terrenal a los 30 años y por el Espíritu Santo empezó a liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, empezó su ministerio en la tierra sirviéndole a Dios el Padre. Ahora Jesucristo fue a su ciudad, la ciudad que lo vio crecer, la ciudad de su familia, sí, la ciudad donde él vivió y trabajó hasta los 30 años de edad. Fue a bendecir su propia ciudad. Pero ¿qué fue lo que sucedió en Nazaret? Vamos a leer Mateo capítulo 13. Vamos a leer cuando fue a Nazaret. Versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían:
¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Podremos detenernos allí, porque fue la pregunta Sí. que en Nazaret se hacían, Se hacían. todos. Sí. Conocernos dónde? al que está predicándonos ahorita en la Sí, sinagoga. sí, sí. Ahora él se presenta como un maestro de la palabra, pero lo conocimos. ¿De dónde tiene esta sabiduría, estos ¿De milagros? dónde Dice, obtuvo la sabiduría? ¿No es el hijo del carpintero? Ah, sí lo conocemos. ¿No se llama su era madre hijo de María familia. y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Ahí Judas? están los nombres de los hermanos de Jesús y sus hermanas. Dice, ¿no la están Escritura. todas sus hermanas Sus hermanas con también. nosotros? ¿De dónde pues tiene Así todas es. estas cosas? Esos eran los comentarios que habían en la sinagoga. Sí, Cuando el maestro de maestros llegó a la sinagoga de Nazaret a bendecir Y cuando Jesús, a ese por pueblo. eso dice que se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Así, por este Por pasaje. eso hay que moverse a otra ciudad a predicar, porque a veces no quieren creer que ya hubo un cambio. Cristo cambia. Sí, por este pasaje es que conocemos que Jesús tuvo al menos, o eran ellos unos 7 hermanos, o que él tuvo 6 hermanos más. Sí. Y aquí nos mencionan los nombres de ellos, ¿no? Como Jacobo, que es el que escribió la epístola de Santiago. Y luego está José. también José, así como el padre, Simón. otro como Simón. Y Judas. Y Judas, el que escribió la otra sus hermanas, epístola dice. de Judas. Así que, y Eran luego cuando nombres habla de, comunes en ese tiempo. y cuando habla de hermanas, es allí donde se cree que Jesús tuvo 2 hermanas al menos. Así que vemos, Dios bendijo a José y María. De una u otra manera, después de Jesús, tuvieron muchos otros hijos. Como Sí. cualquier matrimonio judío o familia judía, eran de muchos miembros en la familia. Tenían muchos hijos. Así que Jesús era el mayor, Sí. y por lo tanto cuando ya no estaba José, había que sustentar a la Él familia. tomó el oficio del hijo papá, el mayor carpintero, tenía que tomar el lugar para traer el alimento a casa. Sí, creo que voy a dar un poquito más el contexto de lo que pasó allí en Nazaret, que creo que es muy importante. Vamos a Lucas en el capítulo 4, y allí es donde nos dice acerca de lo que pasó también aquel mismo día. Está en el versículo 16 al 21. Nos dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Como buenos judíos, ellos iban los sábados a la sinagoga Sí. y estudiaban la palabra de Dios. Y dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor, ¿puedes leerlo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y lo que pasó, versículos 20-21. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Sí, ahí vemos, Jesús le dieron el libro de Isaías. Sí, Y antes el libro de Isaías, como cualquier otro libro antes, no tenía puntuación, coma, punto y aparte, no había nada de ello. Tampoco había definiciones de capítulos, versículos, como hoy en día nosotros lo podemos tener. Hoy todo se nos facilita. Hoy en cierta manera está más fácil. Es Pero más fácil leer la Biblia. a Jesús le dieron el mazo del libro de Isaías. Entonces quiere decir que de los, son 66 capítulos que tiene Isaías, entonces él simplemente escogió el lugar preciso que iba a dar lectura aquel mismo día, que y escogió, tenía que ver con la profecía
Sí. que se cumplía en ese mismo momento. Exacto. Así es. Era el testimonio de Cristo, era el espíritu de la El profecía Mesías. hablando en ese momento. Entonces, Era Dios encarnado. Sí. entonces lo que Jesús escogió fue Isaías 61, donde nos habla de las buenas nuevas de salvación para Israel, en cierta manera. Y voy a dar lectura a lo que dice Isaías 61, el versículo 1 y el versículo 2. Es lo que Jesús habló aquel mismo día en Nazaret, en la sinagoga. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y si pueden ver, hasta allí Jesús lo paró. Sí. El resto ya no lo dijo Jesús. Ya no. ¿Qué fue lo que no dijo? Y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué Jesús paró hasta allí y no mencionó el día de la venganza? Porque el día de la venganza ya se refiere a la gran tribulación. Lo que vendría después de su Sí. ministerio. Es lo que después viene de la iglesia. Una vez que la iglesia se ha arrebatado, vendrá entonces el día de la venganza de Dios. Pero para ese momento que Jesús estaba empezando su ministerio, Él solamente habló: el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, ha venido sobre mí, y Él es el que nos da el poder para sanar a los que están enfermos, Sí. liberar a los que están oprimidos, rescatar, y esa es la obra del Señor: liberar, sanar, Vendar a los libertar, quebrantados. vendar a los quebrantados, Y publicar libertad a los proclamar, cautivos. que es predicar también el año de la buena voluntad. Y eso es lo que la iglesia hoy debe de estar haciendo. Toda iglesia que tiene el Espíritu Santo hace las mismas obras que Jesús hizo, y aún mayores, porque Jesús mismo lo dijo. Vamos a hacer, porque Jesús mismo va al Padre, y entre Jesús y el Padre y el Espíritu Santo que está aquí en la tierra, Dios mismo es el que hace las obras, y la iglesia solamente pone manos y las cosas se hacen. Sí. De allí la importancia de ser ungidos por Jesucristo. Podemos leer Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Hechos. Jesucristo está hablando del bautismo que Él haría a los creyentes. Hay que ser creyentes en Cristo para recibir esta unción. Es el regalo de Dios a los creyentes. Podríamos considerar dos tipos de regalos de Dios. El regalo que Dios le da al pecador, Juan 3:16, La salvación. es la salvación en Cristo. Y el perdón de regalo es Jesucristo al pecador. Sí. Pero el regalo ahora a los creyentes en Cristo, que somos nosotros, El Espíritu los Santo. cristianos, es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que conocer nuestra identidad, que solamente la podríamos tener en el Espíritu Santo. Sí. Porque la Biblia dice en Romanos 8, por ejemplo, que es el Espíritu Santo el que da testimonio que somos Hijos de Dios. de Dios. Así que Jesucristo, por eso habló de este bautismo, dos bautismos, el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Podemos leer Hechos 1, 4 y 5. ¿Lo quieres leer? Adelante. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así es. Jesucristo está hablando, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Cuándo sucedió esto? El día de Pentecostés está registrado en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Se abrieron los cielos y Dios envió al Espíritu Santo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otro lenguaje según el Espíritu les daba que hablasen.
Con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, vino el poder. Es el poder de Cristo, el poder de Dios, para confrontar el poder del diablo en la tierra. Nadie puede enfrentarse a los demonios si no tiene este poder. Por eso Jesucristo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Somos testigos de Cristo, somos mensajeros enviados por Jesucristo para hacer las obras de Cristo. Así que Jesucristo se sigue hoy manifestando en la vida de personas y a través de personas, Cristo está tocando a otras personas en necesidad. Está tocando a los enfermos, a los que están oprimidos. La Biblia dice que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, después de estar en la sinagoga en Nazaret, fue ungido entonces en el Jordán y estuvo en la sinagoga, y entonces Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra de Isaías 61. Sí, esa es la profecía que Jesús dijo allí mismo en Nazaret, en base a lo que leyó en Isaías 61, versículo 1 y la mitad del versículo 2, dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Y sí, ciertamente Jesús vino de las aguas del bautismo. La palabra Jordán significa el que desciende. Por eso el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en una forma corporal como paloma, y a partir de allí Jesús obtuvo el poder de Dios, y por eso Él dijo esa palabra, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Pero vemos, Jesús usó como ejemplos a los judíos, usó a los gentiles, porque el pueblo judío no creía en Jesús. Entonces le dijo dos historias, ¿no? Una que tiene que ver con Elías y otra que tiene que ver con Eliseo, que eran dos profetas judíos. En el caso de Elías, fue a una viuda de Sarepta de Sidón, que hoy en día sería el país del Líbano. Entonces, habían muchas viudas, pero Dios envió al profeta Elías a esa viuda en específico, y esa viuda recibió un milagro, porque en tiempos de sequía, que hubo 3 años y 6 meses de sequía, ellos obtuvieron pan y agua todos los días, nunca cesó la harina ni el aceite, y pudieron hacer pan y tuvieron agua en medio de la sequía. Tremendo, Luego, ¿no? Tremendo milagro. Y luego tienes el otro caso, que es el de Eliseo. Eliseo allí era un capitán de Siria, Naamán, que todo estaba bien con él, pero tenía lepra en todo su cuerpo. Era el leproso Naamán. Sí, es el equivalente al cáncer hoy en día. Entonces, al final, fue el profeta Eliseo quien lo envió al río Jordán. El río Jordán, que significa el que desciende. Sumérgete 7 veces, y en la 7ª vez, dice, obtuvo su piel como la de un niño. Bebé, un niño. Así que, y él era también gentil. Así que lo que Jesús le está diciendo, los gentiles sí creen, en cambio los judíos no creen. Es más fácil que el gentil crea que el mismo judío crea. Y para Son terminar, duros de entender, pero ya están creyendo. Ahorita Hay sí. muchos judíos mesiánicos que están ya sirviéndole al Señor Jesucristo. La gran mayoría de cristianos somos gentiles. México es una nación gentil, Estados Unidos es una nación gentil, Guatemala es una nación gentil, Rusia es una nación gentil, China es una nación gentil. Las naciones son gentiles, solamente hay una nación judía o una nación que Dios escogió, Israel. Hoy es el tiempo de la iglesia y por eso predicamos a Jesucristo. Amigo, amiga, estamos terminando nuestro programa y queremos invitarte a nuestra celebración de este fin de semana, viernes, sábado y domingo, con la profeta Luz Israel. Noches de milagros. Cualquier milagro puede ocurrir para tu vida. El primer milagro es el de la salvación, y de allí van a ocurrir otras cosas sorprendentes. Dios usa de manera muy especial a la sierva de Dios en palabra de ciencia, en palabra de sabiduría. Es una profeta de Dios. Y mientras está ministrando, cosas
extraordinarias suceden en Sucede, su cuerpo, sí. las marcas de Cristo. Así que les esperamos allí y Ya gracias nos estamos y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante, bendiciones.